Muy buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias en Tecnópolis. Hoy estamos recibiendo a la Universidad... Ahora lo levanto, gracias. Hoy estamos recibiendo a la Universidad Nacional de la Defensa con una charla que no voy a presentar yo. Le voy a dar la bienvenida también a Alejandra Castiñeira de Dios, que es la coordinadora del programa Salud y Deporte de esta universidad, para que presente esta charla. Bienvenida, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Queremos contarles que nuestro programa de deportes en la Universidad de la Defensa es muy nuevito. Le queremos agradecer a Claudia de Cándido, secretaria de Extensión Universitaria, por toda la confianza y el apoyo. Y a Pablo Pascualini, que hace posible que el Departamento de Deportes siga creciendo día a día. Para nosotros es un honor, es un orgullo tenerla a Marinés aquí. Marinés, podríamos mencionar muchísimas cosas, pero yo sé que ella abona la palabra justa, así que la vamos a presentar como licenciada en Filosofía y Letras, la vamos a presentar como una deportista con muchísimos años de trayectoria. Podríamos mencionar algo que realmente la ha identificado, que tiene que ver con su desafío en las aguas frías, tiene que ver con lo que pudo hacer en el Canal de la Mancha, lo que pudo hacer en el Canal de Beagle, lo que pudo hacer alrededor de Perito Moreno, lo que pudo hacer alrededor de la soberanía. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso y también le vamos además a contar que no solamente nos gusta verla nadar, sino que nos gusta escucharla nadar, porque Marinés es una persona que alrededor de cada palabra encuentra lo que ella siempre dice, la palabra justa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ale, gracias Claudia, gracias Pablo, gracias a los que están presentes. Indirectamente tal vez a los que no llegaron por el día lindo y están haciendo otra cosa, pero en algún momento pueden escuchar esta charla. Siempre la idea es invitar un poquitito a pensar, a reflexionar sobre algunas ideas un poquitito, o imágenes un poquitito cristalizadas respecto a la práctica deportiva. En principio, frente a ustedes, hacer una reflexión respecto del título de la charla. Brazadas soberanas, menudo problema poder hacer una reflexión respecto de esta pequeña frase. Entonces, ayer me puse en casa tranquila a hacer un punteo respecto de qué es lo que podía haber de cruce, de similitud entre la experiencia de las brazadas y el concepto de soberanía. Me imagino que la gran mayoría de ustedes saben nadar. Siempre digo que el aprendizaje de la natación es bastante sincrónico con el aprendizaje de la lectura y la escritura. En líneas generales, nuestros padres nos llevan a aprender a nadar alrededor de los 6-7 años. Ahí hay un vínculo de construcción de relación con el mundo y de apertura al mundo, ¿no es cierto? Aquello que nos abre la escritura y la lectura es algo bastante equivalente a aquello que nos abre la natación. Un mundo nuevo donde no hay ley de la gravedad, un espacio donde hay otras dimensiones diferentes a la de las dimensiones de la Tierra. Pero me puse a pensar un poquitito, bueno, ¿qué surge de esta conjunción entre brazadas y soberanía que hace de las brazadas soberanas? Y hice el siguiente punteo. Me parece que respecto de las actividades que tendemos a repetir y que terminan siendo habituales en nuestras vidas, la escritura, la lectura, la natación, el caminar, el correr, el jugar, queda un poco olvidado
aquello que es en su dimensión artificial o constructiva. Hay un trabajo previo para llegar a esa habitualidad. Entonces, respecto de la natación, respecto de las brazadas, puntualicé que las brazadas, el hecho de bracear, todos recordamos, ¿no? Yo los invito a que ustedes recuerden que sientan en sus cuerpos que es esta acción de bracear, sobre todo bracear en el estilo crawl, ¿sí? Bracear en el estilo crawl, ir para adelante, la cabeza para abajo, traccionar el agua, sacarle la cabeza para respirar por el costado, que es lo más artificial que existe. En ese bracear desarrollamos con mayor o menor conciencia lo que se llamaría una práctica significante. Es decir, a ese bracear le vamos dando significados, distintos significados. ¿Sí? El chico seguramente, la chica, de chico cuando empieza a nadar, bueno, juega, ir a la otra orilla, ir a la punta de la pileta, meterse abajo, esa dimensión imaginaria de ese bracear. Entonces me parece que es esto, ¿no? Primero, esas braceadas soberanas tienen que ver primero con la idea de que bracear, de que nadar es una práctica significante y que hay que darle significados. Que no está tan claro cuáles son los significados de la natación. En paralelo, el primer punteo para el concepto de soberana, ya estuve revisando, ¿qué es esto de soberana? ¿Qué es esto de la soberanía? ¿No? Y ¿quién es soberano? Es el pueblo, ¿no? Eso lo dice la Constitución, creo que en el artículo 37. La soberanía de una nación radica en el pueblo. Nosotros somos los soberanos de la Argentina. ¿Sí? Es decir, tenemos un poder, tenemos algún tipo de poder. No es un poder individual, es un poder de un colectivo, es un poder de un conjunto y es un poder además que está atravesado por una memoria, por una historia. Y ese poder que se construye en esa trayectoria, en esa memoria, tiene que ver con la posibilidad de construir un propio destino, ¿no? Decir, yo quiero esto, quiero ir hacia este lugar. Y en ese sentido este es el primer cruce para esta idea de brazadas soberanas, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevan las brazadas? ¿Hacia dónde nos llevan las brazadas? Le voy a contar una anécdota, ¿eh? Esas cosas extrañas que suceden en nuestro país. Yo, entre el año 95 y 97, estuve becada en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, con motivo de mi preparación para cruzar el Canal de la Mancha, que se concretó en agosto del año 97. Yo siempre digo que esa etapa de mi trayectoria en la natación se corresponde con un segundo ciclo de mis largos años del nadar, ¿no? Que es cuando encontré como maestro a Claudio Plit y empecé a entender qué es esto de la natación de aguas abiertas. Pero la anécdota tiene que ver con esto, ¿no? En ese momento había un problema político de cambio de autoridades en la Secretaría de Deportes. Era el gobierno de Menem. Y la situación en el CENAR estaba bastante complicada. Hasta tal punto estaba bastante complicada que cierta interna política se vio reflejada en una interna del Departamento de Psicología del Deporte del CENAR. ¿Sí? Yo para ese entonces estaba haciendo un trabajo con los psicólogos del deporte respecto a técnicas de visualización y todo eso. Y el hecho es que yo estaba trabajando con una psicóloga y aparece otra psicóloga. Pero bueno, eso era expresión de una interna política de otro campo, de otro dominio totalmente diferente. Era una situación bastante fastidiosa realmente. Porque además yo estaba ahí para nadar, y yo estaba nadando todos los días en una pileta que todavía no estaba con el techo, que estaba descubierta, pero para mí era el escenario ideal para preparar el cruce del canal. Y el hecho es que sucede un hecho bastante tenso, porque esta otra segunda psicóloga
digamos, de alguna manera me somete a una serie de test psicológicos, ¿no? Era muy loco toda la situación. Durante varias semanas, hablar con 2 psicólogos diferentes que estaban en una interna que reflejaban una interna de otro lugar. Yo me fastidié totalmente. Fue un momento que yo me fastidié totalmente. Entonces, en un momento, definí una actitud soberana. Para entender qué es esto de una actitud soberana, ¿no? Tal vez en los últimos años esa actitud soberana se llamaría empoderamiento, ¿no? A partir del 2005 para adelante empezamos a entender cuál es el concepto de empoderamiento. Entonces me planteé frente a esta psicóloga, le dije, mira, ¿me puedes decir, por favor, para qué es todo esto? Le digo, porque cada una de mis brazadas sé a dónde me llevan. Y esto que vos estás haciendo, no sé a dónde va. ¿Sí? Digamos, como para poder hacer el anclaje fuerte de esta idea de brazada soberana, ¿sí? De asumir, de práctica significante que tiene un sentido y el dominio de ese sentido lo tiene en este caso la persona que la está haciendo, que la está llevando a cabo, que la estaba sosteniendo. Teniendo en cuenta siempre que ese sostener, esa abrazada, ese llevar a cabo, ese nadar, tiene también que ver con algo que está lejano en el tiempo, que está proyectado, que tiene que ver con hacer algo mucho tiempo más adelante, que tiene que ver con el futuro. Es algo que se está haciendo en el presente, pero tiene que ver con una fuerte construcción del futuro. Eso creo que es la soberanía, digamos. Eso es la soberanía, ¿no? Es la soberanía popular, es hacerse cargo de a dónde quiere ir, de dónde quiere bracear, a dónde quiere llegar y cómo, de qué manera. Ese es el primer punteo. El segundo punteo que hice respecto a este cruce entre brazadas y soberanas fue una reflexión, algo que yo descubrí investigando un poquitito cierta etimología de algunas palabras. La palabra crawl, ¿no? Vuelvo a este estilo que es el estilo básico que todos conocemos. El crawl viene de un verbo inglés que significa reptar, es del reptil, es la acción del reptil. Yo cuando llegué hoy a Tecnópolis me fasciné, me encanta, yo tengo como una cosa así empática con el parque de los dinos. Me pone un poquitito en ese contexto lejano de la evolución de la vida, ¿no? Es esa idea. Hay algo de los reptiles en nosotros, como hay algo del polvo cósmico en nosotros, ¿no? Y hay algo de esa memoria de millones y millones y millones y millones de años que tienen que ver con la evolución de la vida en nuestro planeta, que tiene que ver con esa acción de reptar, de nadar crawl, reptar. Recuerden ustedes, cuando vayan a nadar este verano, reflexionen sobre qué es lo que es hacer reptar. Y el cuerpo se mueve, efectivamente. Se mueve en el línea horizontal, el peso del cuerpo, hace este juego. Es reptar, se evoca algo de tornarnos en reptil. Queda vivo en nuestra memoria genética ese antepasado evolutivo. Y yo misma me dije, respecto a esta idea del reptar, de lo antiquísimo, ¿cómo puedo hacer el cruce con algún concepto que tiene que ver con lo soberano, la soberanía, ¿no? Y ahí pensé un poquitito la idea de esta, engarzado un poquitito con lo que decía antes, ¿no? Si es el pueblo el soberano, si es el colectivo que toma la decisión de hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir. La idea de la decisión, la idea de decidir,
Y la idea de decidir, que es muy fuerte para los nadadores, que es muy fuerte para quien que haya hecho alguna experiencia en cualquier deporte, el deporte enseña. Yo creo que es el ámbito de la enseñanza del arte de decidir. Cuándo hago algo, cuándo hago un pase, cuándo me detengo, cuándo tengo que ir más rápido. Y ese arte de decidir, ese momento de la decisión, me parece que determina en el devenir del tiempo, ¿no? El nadador nada a lo largo del tiempo y los pueblos construyen su historia a lo largo del tiempo. Un momento de verticalidad. Es algo decisivo, es algo que parte, ¿no? Ese momento de verticalidad en realidad también es algo propio de la vida, ¿no? Todos en la vida hemos tenido esos momentos de parteaguas, de verticalidad, de un antes y un después. Pero me parece que ese momento tiene que ver con la idea de soberano. Yo en este momento decido esto. En este momento acelero, en este momento me detengo, en este momento me voy. ¿Sí? Voy a algo más, como a una característica un poquitito más concreta. Ya revisamos esta idea de la práctica significante, esta idea de una acción que está en nuestra memoria un poquitito evolutiva. Vamos a alguna característica que resuena un poquitito con nuestra contemporaneidad y con la moda de las neurociencias. ¿Sí? Que es la idea, y sobre todo, nuevamente, vuelvo al crawl y vuelvo a las brazadas. ¿Qué pasa cuando braceamos? ¿Qué pasa cuando braceamos mucho? ¿Qué pasa cuando nadamos tanto y nos cansamos, pero tenemos una sensación muy linda, ¿no? Y la dopamina se llama eso. Dopamina, un neurotransmisor que se produce con producto fundamentalmente de ese movimiento de los brazos. También se puede producir con el baile, se puede producir con los abrazos cuando abrazamos, pero insistentemente se produce en la natación, la dopamina. La dopamina tiene que ver con la felicidad, ¿sí? Las brazadas tienen que ver, la natación produce felicidad y produce estado de bienestar. ¿Qué pasa con la brazada soberana? ¿Qué pasa con esa dopamina y con esa felicidad y ese estado de bienestar? Y la idea de soberanía, de soberano, de brazada soberana. Y acá me parece que tenemos que, en el concepto un poquitito que estamos armando y que estamos compartiendo, incorporar una reflexión respecto del espacio, de la idea de espacio. Nuevamente, las acciones que son repetitivas, habituales, nosotros no hacemos mucha reflexión. Nadamos en el agua, está bien. Salimos de la pileta, nadamos en el mar, nadamos en el río. Pero es un espacio eso. Es un espacio diferente al espacio habitual. Y aquellos que hemos tenido incluso oportunidad de nadar en varias aguas y en registrar por medio de los sentidos, de la sensibilidad, las diferencias de esos diferentes espacios, de poder de alguna manera registrar y sentir lo que ha ocurrido en los contextos de esos espacios. ¿Sí? Y acá voy a concretizar un poco. Yo entré en la natación de aguas abiertas para preparar el Canal de la Mancha y mi gran descubrimiento cuando estuve en el Canal de la Mancha fue cómo ese espacio geográfico era un espacio histórico y un espacio saturado de memoria histórica. ¿Sí? Y no es un tema menor. Está bien que, me parece que en la preparación deportiva no existe esta reflexión, estas dimensiones.
pero es el espacio donde hacemos la actividad. Las marcas de las bombas de la Segunda Guerra Mundial están ahí. Las casamatas defensivas de los alemanes en Francia están ahí y significan algo y nos dicen algo. Y tensionan esa geografía y nos interpelan a hacer alguna reflexión. ¿Sí? Y una cosa es viajar a Inglaterra y decir, bueno, voy a cruzar el Canal de Mancha, y otra cosa es decir, nadé en el Hardway, desde el punto de vista deportivo, la ruta más difícil para cruzar el Canal de Mancha, y otra cosa es decir, nadé en el Camino de la Paz, que era lo que se llamaba, el modo en que se llamaba ese trayecto de Inglaterra a Francia, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación de Francia por los nazis. ¿Sí? Digo esto porque yo siempre he llevado una biblioteca a la natación. En realidad no es que he llevado una biblioteca, yo creo que todos tenemos una pequeña biblioteca que nos ayuda a significar las cosas que hacemos. Nuevamente, creo que la formación deportiva escamotea un poquitito eso. O lo ve como dos cosas separadas, ¿no? No permite el diálogo, no permite el diálogo entre ambos campos. Pero si no hacemos el diálogo entre ambos campos, vamos a hacer una reflexión. ¿Cuándo vamos a asumir que cada una de nuestras nataciones y de nuestras brazadas pueden estar connotadas por la idea de soberanía, de soberano? ¿Sí? Aparece fuertemente la idea de viaje en el sentido simbólico más amplio posible. Viajar, ¿qué es viajar? ¿Sí? Viajar es muchas cosas. Viajar es conocer, viajar es desconocer también, viajar es cruzar épocas. Y nuevamente, viajar es proyectar hacia adelante. ¿Por qué les comento esto? Y ahora voy a algo, nuevamente, hay algo muy personal, ¿no? Así como les hice una anécdota allá por el año 96 del CENAR, vuelvo al año 97, cruzo el Canal de la Mancha, y una vez apenas termina el cruce del Canal de la Mancha, en Francia, Claudio, mi entrenador, me dice, bueno, yo le digo, ¿dónde está el frío? ¿Dónde está el frío? Yo me había preparado insistentemente para encontrarme con el agua fría y el agua fría un poquitito no estaba. Es muy extraño, ¿no? Porque, bueno, después de tanto esfuerzo lo que aparece como una demanda, una experiencia que se esperaba que no apareció. ¿Sí? Lo podríamos llamar frustración eso también. Me parece interesante pensar qué es lo que ocurre con eso que uno espera y que no aparece. Que se puede llamar frustración o se puede llamar oportunidad para otra cosa. Esa frustración, de alguna manera, fue la apertura a lo largo de otros años de un extenso y complejo viaje buscando aguas frías. Así que ahí apareció el Mar Báltico, la isla de Manhattan, el estrecho de Gibraltar, la necesidad de retirarse en la natación, el canal de Beagle, el descubrimiento del lago argentino, el descubrimiento del glaciar Perito Moreno, el descubrimiento del ventisquero negro en Bariloche. Y a lo largo de muchos años, varios años, les estoy hablando de un proceso que va desde el año 2001 hasta el 2008, 7 años, un complejo
y apasionante y fascinante trabajo de construcción y de toma de conciencia de qué es nadar en el agua fría, que va desde los 15 grados, para todos es agua muy fría, hasta 0,8, lo más frío que nadar en el Ventisquero Negro. Es el momento argentino de mi natación, es el momento argentino de mi natación, es el momento de la soberanía más geográfica, más anclada geográficamente y más anclada históricamente también, ¿no? Yo recuerdo en esa aventura de conocer el glaciar Perito Moreno, yo me acuerdo que cuando empecé a nadar en el lago argentino no estaba la ruta nueva al glaciar Perito Moreno, estaba el camino de tierra. Se pasaba por la estancia Anita. ¿Sí? Era la historia viva. Patagonia era la historia viva. Ahí apareció la idea de Malvinas, ahí en el Beagle aparecieron vivamente y fuertemente la historia y la memoria de las indias yámanas. En la costa litoral del Parque Nacional Monte León apareció fuertemente la historia de los viajes de Darwin, de la conquista, del puerto deseado, todo eso. Esa es la construcción para mí de una natación soberana, ¿no? Que fue mezclando eso, desde un, si se quiere, cierto empoderamiento individual, pero el reconocimiento en última instancia de que el saber y la práctica significante más potente de la natación ya estaba guardada en los indios, los pueblos originarios, ¿sí? Y yo me gusta insistir con esto, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿y fuiste la primera que nadó en el glaciar Perito Moreno? Y yo digo, no, ¿cómo la primera? No. Y sí, ¿qué hay algún otro registro? Pero la humanidad tiene muchos años en esta tierra, muchos años, es muy probable que alguna población de ese lugar haya sentido la misma necesidad o la misma invitación que sentí yo para tirarse a nadar. Totalmente probable. Es más, esa condición de posibilidad es la que me posibilita a mí tener toda la confianza para decir, acá es posible nadar. Entonces dame la derecha de que hay otros que nadaron. Que hay otros que codificaron en sus genes, en su ADN, esa experiencia y que de alguna manera esa codificación, guardar esa experiencia me sirve a mí en el presente. ¿Sí? Así que ahí también hay otra idea de brazadas soberanas, ¿no? Brazadas muy antiguas, brazadas de otras experiencias que también nos constituyen y nos atraviesan. Aunque es cierto que venimos de los barcos y yo especialmente, que soy hija de gallegos, ¿sí? Y hija de la Galicia interior, de una aldea, de campesinos de la aldea interior. Pero también está eso, ¿sí? Y esa es la idea de soberanía. Volver al puntito de la idea de soberanía como una idea de colectiva. La dimensión de lo soberano necesariamente es colectivo, la dimensión de lo soberano necesariamente es histórico, pero no para menoscabar el individuo que ficcionalmente asumimos que somos, sino justamente para potenciar las posibilidades de lo que somos, ¿no?
Y como hablábamos con Ale, por ahí tornándose un poquitito humildes, ¿no? Respecto a la experiencia humana, ¿no? Por último, yo lo que quería, está la idea de que podamos hacer un poquitito de interacción respecto de esta experiencia de la natación, las aguas abiertas, el frío, nadar en Malvinas, nadar en la Antártida, dibujar un mapa, puntualizar otras dos características de ese campo semántico de las brazadas y de las soberanas, las brazadas soberanas, de la soberanía. Y es la idea de... Las brazadas remite a una acción muy humana, ¿no? Esto que les decía, es absolutamente artificial, la natación. La natación humana es un acto absolutamente artificial. Sobre todo el que nadamos ahora, el que nadamos nosotros, el que aprendemos. Son estilos construidos después de la Segunda Guerra Mundial, estabilizados después de la Segunda Guerra Mundial. Con una larga historia, ¿no? Con una larga historia, con muchas referencias, con mucha documentación a lo largo del mundo, en el Pacífico, en el Atlántico, diferentes pueblos. Pero la natación que nosotros nadamos es la natación que se estabilizó en ese momento. En un momento en que no se compitió internacionalmente, entonces los países se fueron para adentro y dijeron, bueno, cuando volvamos, ¿cómo volvemos más rápido? Vamos a analizar cómo se nada. Así es como nadamos nosotros. Del orden humano, del orden histórico, ¿no? Pero también del orden animal, en el sentido más biológico, más de supervivencia. También nadamos para llegar al otro día, porque tenemos que sobrevivir. Nadamos porque está el otro, en el otro lado. La dimensión fundamentalmente biológica de la natación. Recordaba un autor muy importante, alguno lo habrá leído, yo siempre sugiero investigarlo un poquitito, Edgar Morin. Es el autor que se lo conoce como el referente más fuerte del paradigma de la complejidad. Es aquel que nos invita a pensar todo hecho humano, todo acontecimiento, toda experiencia desde lo complejo, por oposición a lo reducido, lo que está achicado, limitado, estereotipado, etiquetado, complejo, verlo complejamente. Entonces él dice algo muy interesante, ¿no? Todo del orden de lo humano es 100% biológico y 100% cultural. A primera vista parece que es una gran paradoja. Si es 100%, es excluyente de otras características, pero efectivamente. ¿Sí? Las grandes paradojas son las grandes maestras, las que nos hacen pensar. Efectivamente, somos seres biológicos. Empezamos y terminamos, pero somos culturales. Significamos eso que transitamos, ese devenir que tenemos. Entonces, respecto a las brazadas, volver a pensarlo en términos de lo humano, lo animal, y respecto de lo soberano, nuevamente, y termino un poquitito con esto y ahora volvemos a interactuar, recordé una anécdota en Calafate. Yo durante muchísimos años fui a Calafate, y en Calafate pude armar una secuencia de entrenamiento de adaptación para el agua fría, que en realidad empezaba en Bariloche, ¿sí? Con el principio básico. Empezar a una determinada temperatura y bajar, empezar con una cantidad de minutos, subir los bloques en minutos, descansar, supercompensar, bajar. Principios deportivos básicos de cualquier sistema de entrenamiento, pero el hecho que hay un punto, tal vez conozcan, que es lo que se llama punta soberana, ¿sí? En Punta Soberana está enfrente de la Isla Solitaria y yo recuerdo, ese era mi segundo lugar de entrenamiento, fue mi segundo lugar de entrenamiento. El primero era la toma del agua. Y después
la idea era meterse un poquitito más para adentro, pero el hecho que, recuerdo que uno de esos viajes había ocurrido que un guanaco se había ido nadando a la isla Soberana, a la isla Solitaria. Entonces, ahí surgió un poquitito con la comunidad que se iba armando, que iba acompañando todos estos procesos, todos estos entrenamientos, todas estas aventuras. Toda la idea, la reflexión respecto del guanaco nadador, el famoso guanaco nadador. Para cruzar un poquitito esta idea de que, bueno, es tan nadador como somos nosotros nadadores, que en última instancia para el animal es un poquitito más sencillo y en última instancia nunca encontraríamos un guanaco en este stand haciendo las reflexiones que estamos intentando hacer y compartir. Pero bueno, esa era un poquitito la idea, el linkeo entre Punta Soberana, la idea de soberanía, la idea de brazada soberana y el recuerdo de este hermano animal también nadador. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les haya disparado algunas ideas o no, tal vez más adelante. Hace mucho tiempo que enseño, que doy clase y tengo asumido perfectamente que toda intención de transmitir algo es discontinuo en el tiempo, ¿sí? Y esperemos que funcione un poquitito como esa discontinuidad como una posibilidad de que algo que hayan escuchado acá les sea significativo a ustedes. Pero bueno, Ale, si querés. Bueno, muchísimas gracias, Marinés. Estamos bien en el tiempo. Queremos también agradecer, Marinés, vinieron a escucharte gente del alto rendimiento o alto desempeño. Como Marinés me corrige las palabras, yo le tiro 2 para ver si emboco en alguna de las 2. Entonces, le agradecemos acá a la gran maestra Andrea Mancuso, que llega de Cali, de arbitrar en los Juegos Panamericanos, a María Celia, referentes del taekwondo indiscutible. Tenemos también gente de alto rendimiento por allá de General Pacheco, del Chasqui, del Instituto de Periodismo Deportivo de Caseros. Así que bueno, muchísimas gracias. Si omití a alguien, levanta la mano y lo dice. Esto es absolutamente libre y cada uno se presenta como quiere y como tenga ganas. Así que bueno, muchísimas gracias, Marinés. Nos encantó esta idea del compañero del deporte, ¿no? O la compañera del deporte, siempre alguien que en esos momentos solitarios nos ayuda, nos empuja, está en las buenas, en las malas, en los momentos que hay que emprender los desafíos para vernos cómo llegamos a las metas o cómo no llegamos, ¿no? Pero ese testigo que está ahí solitario. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna reflexión, es el espacio. Así que bueno, todos ustedes, y como decía Marinés, el proceso del diálogo es discontinuo, ¿no? Puede ser que ahora surja, puede ser que surja mañana, pero bueno, acá estamos dispuestos a escucharlos y aprender. Muchas gracias. Bueno, siempre alguien tiene que romper un poco el hielo, así que vamos a empezar. Romper el hielo no es verdad, es nadar el hielo va a ser. No, yo te quería preguntar, porque a veces uno habla del agua fría, ¿no? y se centra en eso, pero en realidad cuando te escuchaba el concepto de soberanía y de hacia dónde vamos, pensaba qué emociones traccionabas, ¿no? con cada brazada en Malvinas, por ejemplo, o en esos lugares, porque me imagino que no solamente es nadar, sino cuántas cosas te pasaban por la cabeza. No me vas a poder contar todas, pero alguna por ahí, ¿eh? Bueno, Pablo, sí, te agradezco tu pregunta, poner en escena un poquitito esta cuestión de las emociones. Yo lo había tenido apuntado un poquitito, pero bueno, no podemos dar cuenta de todo. Déjame hacer una vueltita y después te contesto puntualmente lo que planteas respecto a mi experiencia. Pero la vueltita que quería hacer es la siguiente.
Este año fueron los años de los Juegos Olímpicos, Olímpicos Paralímpicos. Un año marcado fuertemente por el deporte competitivo de alto rendimiento. A todos los que nos gusta el deporte nos fascina. Con la complejidad de la pandemia, con la complejidad de que era en Japón, que había que verlo a la madrugada. Muy complejo todo. Todos sabemos que está todo alterado. Pero este año, en el contexto de los Olímpicos, recordarán que sucedió algo que marcó, que de alguna manera quebró algo de la habitualidad de los Juegos Olímpicos, que es el caso de Simone Biles, la gimnasta, la gran campeona sobre la cual estaban todas las expectativas, que se retira. Se retira justamente por una cuestión emocional. Porque aparece esta idea de que el deporte es del orden de lo físico y lo psíquico, lo emocional es de otro orden. Es la gran consecuencia del dualismo cartesiano. El cuerpo por un lado, la mente por el otro. En el contexto de todos esos debates, ¿no?, que fueron muy fuertes, ¿no?, esas imágenes que se vieron de ella, las declaraciones, también ocurrió con nosotros atletas también. Se metió el problema de las redes sociales, todo eso. Esther Díaz es una filósofa, una epistemóloga argentina muy conocida. Escribió un texto maravilloso en página 12, yo sugiero, para todos los que trabajan en el ámbito del deporte. No recuerdo ahora el título, pero donde ella explica un concepto que yo no conocía, que es un concepto que en realidad viene de los estoicos, viene de algo muy antiguo, pero que es retomado en el psicoanálisis muy contemporáneamente, que es el concepto de los incorporales. Los incorporales, ¿qué son? Es esto, las emociones, pero no solamente las emociones, los pensamientos, el trabajo reflexivo, la dimensión, los anhelos, las expectativas, la construcción de los proyectos, es decir, todo aquello que es inmaterial, pero que en realidad deja su marca y constituye la materia. No hay tal cosa de el pensamiento por un lado, la emoción por el otro, lo psíquico por un lado, lo físico por el otro. Eso es producto de una operación de la modernidad, eso está claro. Entonces, bueno, quería decir esto porque efectivamente, ustedes ya se habrán dado cuenta en todo lo que yo traté de exponer, expuse, que todo el tiempo mostré, digamos, puse en escena un trabajo muy reflexivo sobre la natación. Hablé poco de la natación, hablé muy poco, no hablé del agua fría. Tal vez sería lo esperable. Pero en realidad, la natación en el agua fría para mí fue el producto, el logro de reflexionar mucho, de reflexionar y de ser muy consciente de cómo yo era afectada por todo. ¿Qué es por todo? Por el contexto del entrenamiento, por el contexto de las competencias con las hubiera, por la situación de los cruces, por los viajes, por el descubrimiento de las historias, por ejemplo, en Malvinas, 2008 para mí, era el momento de mi cierre de mi vida en la natación, armada mentalmente, imaginada como una novela de Stevenson. Yo lo que quería era ir a Malvinas, subirme a un velero, estar embarcada todo el tiempo y darme el gusto de unir las dos islas. Y eso fue de fracaso en fracaso, porque la realidad se impone, entonces hay una tormenta, el velero no llega, hay que estar viviendo en tierra. No hay que embarcarse. En tierra está la convivencia en el mismo alojamiento con un grupo de excombatientes de Malvinas argentinos que estaban haciendo su primer viaje desde el año 82. Es decir, todo lo que yo había imaginado como que no,
empezó a aparecer. Esto que vos decís, las emociones. Bueno, yo siempre digo, un argentino tiene que viajar a Malvinas. Si nosotros queremos entender nuestro país, tenemos que viajar a Malvinas. ¿Sí? Porque es la movilización, ¿sí?, de nuestra historia, de nuestra identidad, de los cruces. ¿Con quién nos cruzamos? De que, digamos, está la guerra, el 82 está todo el tiempo ahí, está en el diálogo con los kelpers, está en las huellas del terreno, está terriblemente en la base militar de Montplissan, está terriblemente en todo. Es decir, vos me decís sensaciones, es como que te vas deshaciendo. Es esa idea. Para mí era irse deshaciendo, era sentido de dolor. Digo, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué en nuestro país, con lo valioso, con la historia, los que conocemos un poco de la historia del país, un país de pocos años, porque es la verdad, un proceso democrático muy chico, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Y vas a Malvinas y ahí te das cuenta. Ahora, ese es un tema, ¿sí?, de la movilización, esa movilización. El otro tema es el tema del agua fría, ¿sí? Y ese tema tiene que ver con el trabajo, el entrenamiento, ¿sí? Y vos sabés muy bien, digamos, vos traes en el deporte, si hay algo que produce el entrenamiento deportivo, es cierta habilidad disociativa en las personas. Nos podemos disociar. ¿Sí? Nos podemos disociar en un punto. Entonces, puede decir, bueno, esto lo pongo acá, esto lo pongo allá. Ahora bien, respecto a la natación puntualmente, yo mayormente ya no tenía problemas con el agua fría, porque yo venía desde años y años acumulando agua fría. Esto es bien taoísta, la acumulación. No es taoísta, es taoísta. ¿Sí? Tao dice, el frío, digamos, acumula espíritu, dice el Tao. Acumula espíritu. Ir al frío es acumular espíritu, punto. Así de simple. Entonces yo tenía una acumulación, un espíritu importante para responder al contexto del agua fría. No obstante, todo era sorpresa. ¿Sí? Todo era sorpresa. Esa sensación que yo tuve nadando en el estrecho de San Carlos, de que el agua, de que esa masa de agua estaba conformada por capas de aguas diferentes. Vos decís, esta mina está re loca. Sí, no, pero te lo estoy diciendo bien en serio. ¿Sí? Entonces, y ahí tal vez recordar un poquitito esto que dice Esther Díaz, los incorporales, ¿no? Esa capacidad de sentirse afectado por... ¿Sí? Y esa capacidad de descubrimiento de un espacio particular. ¿Sí? A mí me han pasado cosas increíbles en el agua, en la pileta sobre todo. Dimensión de alucinar, pero alucinar por el trabajo físico. ¿Sí? Entonces, eso, es decir, la paradoja es un dolor en el cuerpo total, sí, Malvinas, sí, pero es, al menos en lo personal, la gran satisfacción de haberlo podido sentir en ese lugar, sí, haberlo podido sentir en ese lugar. Yo, por ejemplo, no quería saber nada con la guerra y terminó convirtiéndose ese viaje en un recorrido por los rastros de la guerra, porque en realidad Malvinas es eso, es el producto de esa guerra del 82, tal como está ahora. Y yo me reconozco como parte de esa generación, yo soy parte de esa generación. Es decir, los compañeros de la escuela secundaria del año anterior mío estaban en Malvinas. ¿Sí? Entonces, bueno... Agradezco haber, yo siempre digo, ¿cómo podemos hacer los argentinos con Malvinas? Está bien, está la política, la geopolítica, la diplomacia, todo eso. Mi idea es que cada uno de nosotros de alguna manera la tenemos que traer.
de alguna manera. ¿En qué? Bueno, en eso, en cómo nos afecta en la afectividad, en nuestra acción, en nuestra reflexión, en producir historias y compartirlas con otro en un ámbito determinado. ¿Sí? Bueno, no sé si te contesté. Bueno, gracias Marinés. Bueno, nos indican que estamos cortísimos de tiempo, así que si tienen alguna otra pregunta, vamos a hacer una respuesta muy, muy cortita. Y si no, los invitamos a seguir charlando aquí al lado en el pasillito. Vamos a seguir charlando porque tenemos a la Universidad de Moreno que nos está esperando y la verdad que queremos ser respetuosos con el tiempo y con el espacio. Muchísimas gracias, Marinés, por todo y por todos estos conceptos que nos ayudan muchísimo. Muchísimas gracias, María Inés, por haber estado acá en el stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Lamentamos no poder seguir charlando más, pero bueno, tenemos que continuar con las actividades y con las otras charlas del stand. Muchísimas gracias por estar acá y los invitamos a que si quieren volver a ver esta charla, va a estar subida en el canal de YouTube de la Secretaría de Políticas Universitarias y en nuestro Instagram, SPU Tecnópolis. Muchas gracias, que tengan linda tarde.